El Comité Nacional de Inteligencia de Estados Unidos desclasifica documentos que narran las interferencias de otros países en sus elecciones presidenciales de 2020. Google pone fin a una operación antiterrorista de un gobierno occidental que utilizó 11 exploits de Zero Day. Intento de puerta trasera en PHP a través de 2 commits maliciosos con troleo incluido. El malware Xcode Spy instala una puerta trasera en tu entorno de desarrollo Apple Xcode. Apple publica nueva versión de iOS y iPadOS para arreglar una única vulnerabilidad que está siendo explotada activamente. Citizen Lab publica su informe detallado sobre la privacidad y seguridad de las aplicaciones Android de TikTok y Douyin. Recién salido del horno tienes ya un nuevo episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Ya sabes, hoy es el 29 de marzo de 2021. Este es el episodio número 26. Yo soy Martín Vigo, y está conmigo el hombre que ha mostrado su rostro en Twitch por fin, Alexis Porros. Hola Alexis, ¿qué tal? Pues muy bien, Martín, aquí estamos una semana más dándole al micro, llenándolo de jerga de ciberseguridad y de noticias fascinantes. Queremos dar las gracias a nuestros oyentes que nos siguen y nos escuchan y nos ven, como nos vieron la semana pasada, y que como cada episodio, siguen con nosotros, nos sugieren nuevas ideas, nuevas noticias y nos dan sus comentarios. Recordarles que si no lo están ya, deberían estar suscritos a nuestro podcast en la plataforma de escucha favorita de cada persona. Y seguro que ya lo sabéis, pero si no, os recordamos que estamos en Twitter, Instagram, Facebook, con el handle @tierradehackers, donde podéis seguirnos para las actualizaciones de las noticias y todo lo que rodea a Tierra de Hackers. En LinkedIn estamos también como Tierra de Hackers y nos podéis enviar vuestros correos electrónicos a podcast@tierradehackers.com. Finalmente, como siempre, queridos oyentes, agradecer vuestro apoyo a la pregunta del episodio, que en esta última instancia fue la siguiente. ¿Dónde está la línea que separa a un hacktivista de un ciberdelincuente? Pues primero comentar que un ciberdelincuente puede serlo así en un país o continente, pero no en el otro. Las leyes del ciberespacio varían bastante geográficamente. Una vez dicha esta nota, vemos que, según las votaciones, el 76% de los oyentes opina que los ciberdelincuentes están motivados por fines económicos, a diferencia de los hacktivistas que no lo están, que estarían motivados por otros motivos, ya sean creencias o otro tipo de motivaciones. El 12% piensa que la diferencia está en el hecho de publicar datos secretos. Habría un poco que definir qué piensa la audiencia de qué son datos secretos. Pero si tomamos el caso extremo de información personal, que incluye contraseñas, números de seguridad social muy importantes en Estados Unidos, por ejemplo, y otra información de doxing, como la dirección de la vivienda, entonces sí que los ciberdelincuentes definitivamente serían los que no tendrían ningún escrúpulo en publicar dicha información por dinero o for the lols, como dicen por ahí. Y un 8% piensa que son lo mismo. Aunque esta me parece una respuesta trampa que pusimos aquí, ya que si fueran lo mismo no nos usaríamos dos palabras, sino una, ¿verdad? Y finalmente... puede haber la manera dulce, ¿no? O sugar-coated, que le dicen, de llamar a un delincuente. Bueno, como soy hacktivista, pues suena mejor que delincuente, pero... Justo, sí. Igual ese 8% es uno de cada uno de estos grupos que dice, no, si yo no soy ciberdelincuente, yo soy hacktivista, es lo mismo. Bueno. Y finalmente el 4% opina que es no usar identidad falsa. ¿Qué opinas tú, Martín, sobre esta última respuesta? Pues tuvimos un debate bastante interesante en Twitch al respecto, que fue una de las cosas que hicimos de cubrir las preguntas. O sea que, queridos oyentes, los que no os habéis unido, recordar que la semana siguiente estamos en Twitch otra vez con Tierra de Hackers, buscarnos. Y era lo que comentaba, tenemos un ejemplo claro de hacktivista que utiliza una identidad falsa y del que hemos hablado, o de la que hemos hablado, porque no sabemos, en episodios anteriores, Phineas Fisher. Así que yo sí definiría a esa persona como hacktivista,
porque publicó, por ejemplo, exactamente cómo hizo los hackeos, el razonamiento, que puedes estar de acuerdo o no, pero detrás del porqué. También una de las cosas que yo creo que le daba como mínimo un sabor a hacktivista era toda la parte filosófica en el escrito que publicó, si te acuerdas. Se hacían muchas referencias a libros, ponía muchas referencias a noticias de abusos y todo esto. Entonces, había ahí un fuerte componente hacktivista, digamos, o un razonamiento más allá de quiero lucrarme y ya está, que de hecho no se lucró, o bueno, según el escrito, ¿no? Eso nunca lo sabremos realmente. Pero sí que hay casos de hacktivistas desde mi punto de vista que utilizan identidades falsas, pero luego también tenemos casos como Snowden que no lo hacen. Pero sí, por eso mismo le preguntamos a los oyentes, ¿no, Alexis? Por eso mismo le preguntamos a los oyentes. Efectivamente, querido Watson. Pues, ¿qué te parece si damos paso ya? Ahora que ya también hemos dado ese pequeño recordatorio de Twitch, de que acordaos, sacamos episodio los martes y a la semana siguiente debate, consultorio, como le queráis llamar en Twitch. La cuestión es que estáis en directo con nosotros y nosotros encantados de debatir con vosotros sobre las noticias y todo lo referente a Internet y ciberseguridad y privacidad en Internet. Así que empezamos. Documento desclasificado por el Comité de Inteligencia de los Estados Unidos, que suena así muy, muy guay cuando lo digo así. Pero la cuestión es que la semana pasada, y esto me lo encontré de casualidad y me alegro porque me estuve leyendo todos estos documentos desclasificados, como decía, el Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos hacía públicos unos documentos donde hablaba de, y cito textualmente, las amenazas externas a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 2020, de 2020. Entonces dije, esto nos interesa mucho en Tierra de Hackers, sabemos que les interesa a nuestros oyentes, o sea que vamos a sentarnos, servirnos un café y leernos todos estos documentos desclasificados. Y básicamente el documento explica todos los intentos de interferencias detectados por parte de otros países, o sea, detectados por parte de Estados Unidos, pero las interferencias que ha habido por parte de otros países. Y de verdad, quiero hacer hincapié en que esto es un documento desclasificado por el Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos. No estamos hablando de una investigación de un periodista, no estamos hablando de un reporte de una empresa privada, no estamos hablando de la opinión de un experto que en muchas ocasiones y con mucho valor os hemos traído al podcast, ¿no? Esto es literalmente una entidad gubernamental que ha publicado o ha desclasificado estos documentos y por tanto tiene todavía más credibilidad, ¿no? Por así decirlo, está basado en hechos, si no esto no lo iban a desclasificar. Pero tanto es así que el propio documento dice que también participó en la redacción de estos documentos la CIA, el FBI, la NSA, el DHS y otros, es decir, todas las agencias de 3 letras que tienen que ver con conspiraciones, con ciberterrorismo, con todas esas cosas que nos gustan en esencia, han participado en este escrito. O sea que muy interesante. De hecho, otra cosa que tenía aquí apuntada que quería mencionar es que también el documento dice esta frase: la comunidad de inteligencia raramente puede publicar información de este tipo porque puede poner en peligro operaciones que se están llevando a cabo y a personas, que me imagino que se refiere pues a espías o agentes, ¿no? De Estados Unidos. Así que abrochémonos el cinturón, pongámonos cómodos e indaguemos en estos documentos desclasificados. Y de hecho, el documento al principio de todo tiene como una especie de resumen de los puntos esenciales o más importantes, así que de la manera que voy a dar esta noticia, para no hacerla demasiado larga, porque ya os podéis imaginar que documentos de estos son larguísimos, analicemos esos 5 puntos uno por uno. Y yo os cito textualmente lo que dice, traducción libre por mi parte, evidentemente. Punto número 1. No tenemos indicación alguna que ningún actor externo haya intentado alterar técnicamente, y subrayo técnicamente, el proceso de elecciones de Estados Unidos en 2020, incluyendo el registro de votación, el conteo de votos y reportes. ¿Vale? Bien.
pero también dice, creemos que sería muy complicado que un actor externo pueda comprometer técnicamente, con técnicamente me refiero a hackeo de infraestructura, y a gran escala unas elecciones sin que la comunidad de inteligencia se entere. Se detectaron algunos compromisos de redes locales y muchos intentos de comprometer otras redes, pero esto solo sucedió a nivel local. A nivel local se refiere en ciudades específicas, estados pequeños, cosas en este sentido. Rusia e Irán distribuyeron información falsa o inflada sobre supuestos hackeos simplemente para alterar la percepción de unas elecciones justas. O sea que lo que dice este primer punto es que en esta ocasión no ha habido un intento de hackeo de infraestructura. No hemos tenido el clásico hackeo que hemos tenido en las elecciones de 2016 por parte de Rusia, en los que se iba a por los servidores, como se fue a por el de Hillary Clinton y todo esto. No. En este caso, lo que se intenta es, cito textualmente, alterar la percepción de unas elecciones justas. Vale. Punto número 2. Concluimos que el presidente ruso Vladimir Putin autorizó y algunas ramas del gobierno llevó a cabo operaciones de crítica contra el presidente electo Joe Biden, su candidatura y el Partido Demócrata, enfocándose en dañar la imagen de la robustez de las elecciones de Estados Unidos e incrementando la división socialpolítica del país. A diferencia de 2016, no hemos visto que Rusia haya hecho esfuerzos cibernéticos significativos para hackear infraestructura. Un elemento clave de Moscú ha sido utilizar agentes proxy para enfatizar una narrativa dañina contra Joe Biden, que no tenía sustancia o era engañosa. Esta narrativa se impulsaba hacia medios informativos estadounidenses, oficiales americanos y famosos, incluyendo cercanos al presidente Trump y su administración. Antes de analizar esto, recordarme que en Twitch os hable de PsyOps. ¿Qué quiere decir esto de PsyOps? Y daros casos, porque es un debate muy interesante para Twitch. La cuestión es que en este segundo punto estamos viendo un poco la validación del primer punto, ¿no? Que no ha habido un intento de hackeo de servidores o infraestructura o de máquinas de votación o cosas así, sino que lo que ha habido es, yo lo diría, aunque suene así un poco peliculero, se ha intentado hackear las mentes de los ciudadanos estadounidenses o, bueno, de la gente con capacidad de voto. Eso es lo que ha habido. Y también ha habido, por lo menos por parte de Rusia, y mencionan que es que esto es un documento de una entidad gubernamental estadounidense. Mencionan por nombre a Vladimir Putin como alguien que lo autorizó. Es ir a por Joe Biden con historias falsas, con misinformation, utilizando agentes que eran cercanos a famosos que conocían a Trump o metiendo esa información en medios estadounidenses. Algo increíble. Nos vamos al punto 3. Concluimos que Irán llevó a cabo operaciones encubiertas para reducir las posibilidades de que Trump saliera electo, pero sin apoyar tampoco al opositor Joe Biden, centrándose en dañar la imagen de las elecciones de los Estados Unidos y presionando para reforzar un conflicto social y división política en el país. Ahora, en este punto, nos hemos ido de Rusia a Irán. Y esto es interesante porque siempre hablamos de que siempre quieren apoyar a Trump y aquí tenemos lo contrario. O sea, Irán lo que intentaba hacer era dañar la candidatura de Trump. Aunque sí especifica el documento desclasificado que en ningún momento estaban apoyando a Joe Biden. Era más, yo creo que era como nos caes mal, vamos a ir a por ti y ya está y nos da igual quién salga elegido, ¿no? Pero lo más importante, una vez más, es que se presionaba para reforzar un conflicto social y una división política en el país. O sea que, una vez más, se estaba intentando ir a por la ciudadanía, no tanto a por los candidatos. Punto número 4. Concluimos que China no hizo intentos de interferir en las elecciones, aunque sí consideró influenciarlas para cambiar el resultado, aunque al final no lo hizo. La razón es que concluyó que ninguna postura de los candidatos era lo suficientemente ventajosa como para arriesgar una operación de tal calibre y ser descubierto.
Esto es interesante. Ahora, en este punto hablamos de China y cómo decidió que al final, mira, paso de influenciar nada, paso de meter caña porque no me gusta ninguno de los dos candidatos, ninguno es ventajoso para mí y para qué gastar recursos y que me descubran si total no va a tener ningún beneficio para nosotros. Eso es esencialmente lo que se dice aquí. Y nos vamos al último punto, número 5. Concluimos que hubo esfuerzos menores por parte de otros actores externos, tales como el libanés Hezbollah, Cuba y Venezuela. Interesante. O sea que, Alexis, tenemos que estar más pendientes de otros países porque aquí hemos metido mucha cizaña a Rusia. Hemos hablado en 3 o 4 episodios sobre todos los intentos, os lo íbamos dando en directo, queridos oyentes, según iban saliendo las noticias antes de las elecciones de Estados Unidos, de todos los esfuerzos que hacía Rusia. Y una de las cosas que me gusta de este documento es que es como una prueba, es como una manera de reforzar todo lo que os hemos venido contando, todas las noticias. Pues también tenemos a Líbano, Cuba y Venezuela también intentando meter caña. La documentación sigue, de hecho, con los detalles de estos ataques, aunque aquí no tenemos tiempo para cubrirlos. Si os interesa, lo podemos mirar en Twitch la semana que viene y vamos mirando los casos específicos. Así que si os interesa, hacérnoslo saber en Twitter y lo vamos preparando, porque la verdad es que es súper interesante, especialmente viniendo de donde viene, como decía, documentación desclasificada por este comité de inteligencia. Mi conclusión personal, ya para terminar la noticia, es que cada vez que lo han intentado, estos agentes externos, estos países, lo han conseguido, en mi opinión. Pensémoslo. En 2016, que es cuando salió así el fenómeno de intentar alterar elecciones, Rusia hackeó las elecciones, por así decirlo, comprometiendo los servidores de correo de Hillary Clinton y el Partido Demócrata. ¿Cuál fue el resultado? Pues que tuvimos a Trump durante la campaña hablando solo de eso, de todos los emails de Hillary Clinton y de todo esto, y que salió elegido. ¿Qué pasó en 2020? Pues tenemos que no solo Rusia en este caso, sino otros países centrándose en minar la reputación del sistema electoral de los Estados Unidos. ¿Cuál fue el resultado? Pues que ese era el eslogan de Trump en todo momento, sobre todo después de las elecciones, esas primeras semanas, y también tenemos, como decía, los esfuerzos de dividir un país, y eso culminó en el asalto al Capitolio. Por tanto, una vez más, en mi opinión personal, han conseguido lo que querían. Está claro que el futuro nos depara ataques a la democracia de muchos otros países, no solo de Estados Unidos. Y de hecho, a mí lo que me asusta es pensar que muchos países ya tienen su credibilidad dañada de por sí, ¿no? De sus elecciones. Pues si vemos países como Venezuela o algunos países en África, ¿no? Que hay, pues eso, controversia sobre la legitimidad de sus elecciones. Pensemos que cada vez también la información es más abundante, más rápida, más accesible. Cada vez hay más información y es más difícil digerirla. Y con ello llega información falsa, alterada, parcial, medias verdades, y esto cada vez va a más. Y yo os pregunto, queridos oyentes, ¿cómo se refuerza la democracia, la credibilidad de una democracia? ¿Cómo se parchea, ¿no? Esta vulnerabilidad? ¿Cómo arreglamos este bug en la credibilidad de la democracia? Yo diría que lo primero, educación, ¿no? Que es muy importante que la gente tenga acceso a estudios, a culturizarse, a educarse, que básicamente se traduzcan que no sean fácilmente impresionables o engañables, ¿no? La transparencia, diría yo también, que es muy importante en el sistema electoral a la hora de votar. La información, como siempre, esencial, aunque sabemos a la vez que es difícil, ¿no? Saber ya qué información es fidedigna o de dónde obtenerla. Así que os dejo con una pregunta para este episodio. ¿Cuál será el vector de ataque en las siguientes elecciones de los Estados Unidos? Por poneros el ejemplo de un país que sabemos que ya han atacado en 2 de sus elecciones. Y os damos 4 opciones. ¿Creéis que el siguiente vector de ataque en las elecciones de 2024 será desinformación contra los candidatos, como ya hemos visto en estas elecciones? ¿Creéis quizá que en este caso lo que se va a hacer es incitar a la violencia? Porque hemos visto lo que ocurrió en el Capitolio, ¿verdad? Que no llegó a haber violencia en el sentido de que no llegaron
a acceder físicamente a donde estaban muchos de los senadores. Pero si llega a suceder, no sabemos lo que habrá pasado. Entonces yo me pregunto, o nos preguntamos en Tierra de Hackers, ¿creéis que a lo mejor se va a hacer más énfasis en incitar directamente a la violencia? Especialmente en un país donde el acceso a las armas es mucho más fácil. ¿O creéis quizá que el próximo vector de ataque será de nuevo el hackeo a la infraestructura? Que quizás se utilizarán estos 4 años por parte de países para desarrollar sus capacidades técnicas para intentar hackear sistemas de voto electrónicos que quizá en 2024 pues sean más recurrentes y cosas así. O se nos ocurrió daros otra cuarta opción que estuvimos pensando y creemos que puede ser posible, y es directamente deshacerse de un candidato. Y esto lo hemos visto hace un par de episodios donde Rusia intentó deshacerse de Navalny, ¿no? Pues ¿por qué no iban a intentarlo con un candidato que no les gusta de otro país? Así que ya sabéis, @Tierra de Hackers es nuestra cuenta en Twitter, contamos con vuestro voto y ya nos diréis. Tengo muchas ganas de saber cuál será la respuesta más votada. Yo recomiendo a los oyentes que se miren un poquito las películas de Hollywood y tal, y de ahí se saquen inspiración a qué respuesta utilizar, porque sobre todo la última respuesta que ha comentado Martín es bastante de película de Hollywood, aunque como ha comentado, lo hemos visto recientemente. Sí, película de Hollywood o de ver las noticias a las 3 de la tarde. O sea, quiero decir, lo teníamos también ahí en la CNN, por así decirlo, ¿no? Y por cierto, solo mencionar que, como siempre, evidentemente, os dejamos en las notas y referencias del episodio el PDF de estos documentos desclasificados por si los queréis ver. Ok, y solo un inciso, ahora que hablando de películas, ha salido una nueva película en Netflix que igual es interesante, se llama Who Am I, que todavía no he visto, no sé si tú, Martín, has visto, pero No, parece que es interesante sobre unos hackers y tal, una investigación de la Europol, vamos, que parece una de esas películas que se han inspirado en nuestras noticias o en nuestro podcast. ¿sabes una cosa que siempre quise hacer? Era lo de, que a lo mejor lo podíamos hacer por Twitch, ver escenas de películas y comentarlas, si son creíbles o no. Así que, queridos oyentes, si os interesaría hacer algo así, de ver escenas de películas o tal y comentarlas, a ver si son creíbles o qué tienen de real y qué tienen de ficción, pues también hacérnoslo saber. Twitch es una plataforma fantástica para que podamos hacer lo que os interese. Ok, pues seguimos hacia adelante y no hacia atrás con la siguiente noticia, que va sobre Google. Pues nada más y nada menos que Google poniendo fin a una operación antiterrorista de un gobierno occidental que utilizó 11 exploits de Zero Day durante unos 9 meses y que utilizó para comprometer dispositivos iOS, Android y Windows. Esta introducción, yo si la escucho, digo, me entran escalofríos, porque básicamente sería todo el mundo. Pero bueno, porque estos dispositivos son básicamente los más utilizados. Bueno, ha faltado el macOS y algunos Linux y tal, pero bueno. En cualquier caso, esta decisión de interponerse y detener esta operación antiterrorista ha levantado alarmas y polémicas tanto dentro como fuera de Google. Google, recordar que tiene su equipo Project Zero, que encuentra vulnerabilidades de seguridad no descubiertas, las llamadas Zero Day, y también su grupo de análisis de amenazas, que contrarresta directamente la piratería respaldada por gobiernos como Corea del Norte, China y Rusia, nuestros países favoritos. Pues estos dos equipos fueron quienes bloquearon esta operación antiterrorista. Un par de publicaciones recientes del blog de Google detallan la colección de vulnerabilidades de día cero que los piratas informáticos usaron en el transcurso de estos 9 meses, los exploits que se remontan de hecho a principios de 2020 en febrero, y las técnicas utilizadas pues son nunca antes vistas por Google, de hecho. Y eran ataques se denomina en inglés la técnica watering hole, que es básicamente utilizar sitios web infectados que parecen
legítimos o parecen, bueno, no parecen maliciosos a simple vista, para, una vez que los visitantes acceden a estos sitios web, entregar el malware a los que visitan. Sin embargo, el anuncio de Google, la publicación de Google, omite detalles clave, incluidos quién fue el responsable de la piratería, en concreto qué gobierno, qué país estaba realizando estos ataques y quién estaba siendo atacado, así como información técnica importante sobre el malware o los dominios utilizados en la operación. Normalmente esta información se haría pública de alguna manera, pero en este caso no fue así. Y de aquí surgen cuestiones éticas. Las empresas de seguridad normalmente cierran o arreglan los exploits que están siendo utilizados por gobiernos amigos, entre comillas, pero tales acciones rara vez se hacen públicas. En respuesta a este incidente, algunos empleados de Google han argumentado que las misiones antiterroristas deberían estar fuera de los límites de la divulgación pública. Otros creen que la empresa, que Google, estaba enteramente dentro de su derecho y que el anuncio sirve para proteger a los usuarios y hacer que Internet sea más segura. Esto me recuerda a una de las preguntas que hicimos en 2 o 3 episodios anteriores sobre un tema similar. En cualquier caso, según un exfuncionario de inteligencia estadounidense de alto rango, las operaciones occidentales son reconocibles, incluso mirando el código fuente el código del software utilizado. Esto me pareció interesante, que solo con mirar, digamos, las técnicas, cómo operan, el modus operandi de los grupos, se puede determinar si es un grupo occidental o no. Supongo que tienen más orden y igual se repiten las formas de actuar y, bueno, pareció un comentario interesante a mencionar. En lugar de centrarse en quién estaba detrás y en el objetivo de esta operación, Google decidió tomar medidas más amplias para el beneficio de todos. Algo que bueno, yo doy gracias porque así nos protegen a todos, digamos, de todos esos dispositivos que podrían estar comprometidos. La justificación fue que incluso si un gobierno occidental fuera el que explotaba esas vulnerabilidades, hoy, eventualmente, como hemos visto con los dumps de shadow brokers y similares, en algún momento otros atacantes maliciosos podrían conseguir estas herramientas y utilizarlas. Por lo que la opción que parece más correcta es siempre corregir la falla hoy en cuanto es identificada. Los equipos de seguridad de Google tienen una responsabilidad con los clientes y se espera que hagan todo lo posible para proteger los productos. Así que, por lo tanto, los usuarios que están bajo ataque, pues supongo que por eso estos dos grupos de Google respondieron de esta forma. No es la primera vez, curiosamente, que un equipo de ciberseguridad occidental ha capturado a piratas informáticos de países aliados de sus gobiernos. Algunas empresas, sin embargo, tienen una política silenciosa de no exponer públicamente tales operaciones de piratería si tanto el equipo de seguridad como los piratas informáticos se consideran amistosos de nuevo. Y un ejemplo son los miembros de la Alianza de Inteligencia Five Eyes, los 5 ojos, que se compone de los países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Estos 5 países se confabulan, digamos, para actuar de forma conjunta, con un objetivo común y siempre, bueno, hay empresas de seguridad que les dan un poco de favoritismo en cuanto se refiere a si se tiene que publicar algo respecto de sus operaciones. En cualquier caso, varios miembros de los equipos de seguridad de Google son veteranos de agencias de inteligencia occidentales y algunos han realizado campañas de piratería para estos gobiernos. Así que supongo que esto ayuda también a Google y a estos dos equipos a identificar este tipo de operaciones. Sasha Romanowski, un exfuncionario del Pentágono, que publicó una investigación reciente sobre las investigaciones de ciberseguridad del sector privado, dice lo siguiente: por lo general, las empresas de seguridad no atribuyen las operaciones con sede en Estados Unidos, algo que me parece bastante interesante. Y también añade que no es trabajo de estas empresas el averiguar los autores.
cortésmente se hacen a un lado y esto no es, de hecho, inesperado. Esto parece que se da bastante a menudo. Esta situación de Google es un tanto inusual en el mundo de la ciberseguridad, pero ya ha habido casos algo similares en el pasado. La empresa rusa de ciberseguridad Kaspersky fue atacada en 2018, de hecho, por exponer una operación cibernética antiterrorista dirigida por Estados Unidos contra miembros de ISIS y Al-Qaeda en Medio Oriente. Kaspersky, al igual que Google, no atribuyó explícitamente la amenaza, pero sin embargo la expuso y la volvió inútil, lo que provocó que los operativos perdieran el acceso a este programa que habían creado de vigilancia e incluso pusieran en riesgo la vida de los soldados en tierra, según comentaban. E incluso en 2019, Google publicó una investigación sobre lo que pudo haber sido un grupo de piratería estadounidense, aunque nunca se hizo una atribución específica. El caso es que esa investigación fue sobre una operación histórica, pasada. Los recientes anuncios de Google, sin embargo, han puesto el foco en lo que fue una operación de ciberespionaje en vivo, que se estaba dando en ese momento. Y comentar un poquito más de detalles de los pocos que ha dado Google Project Zero, pero en su blog lo he estado leyendo los posts que han puesto, que pondremos en las notas del episodio. De hecho, bueno, son muy, muy técnicos, como siempre, de Google Project Zero, pero tiene una serie de 6 posts que explican un poco los diferentes exploits que se han utilizado, y uno más reciente de este mes que explica un poco, hacen un poco un resumen de lo sucedido. Pues Google Project Zero descubrió en octubre de 2020 que un actor de amenazas, al que le estaban siguiendo ya la pista desde febrero de 2020, volvió con varios sitios web que redireccionaban a uno de 2 servidores que proporcionaban un exploit. El primer servidor, de hecho, el primer servidor web, hace un fingerprinting o análisis de las especificaciones del dispositivo analizado que visita la web, analizando tanto la dirección IP, supongo que la ubicación y el servidor, el proveedor de servicios a Internet al que pertenece, así como el user agent del navegador o la aplicación utilizada para visitar el sitio web. Acto seguido, el sitio web inyectaba un iframe en el código HTML, que es como una ventanita oculta en el código HTML que no se ve, que apuntaba a uno de los 2 servidores que proporcionaban el exploit, basándose en el user agent en función de si es un dispositivo iOS o Windows para uno de los servidores de exploit o Android para el otro servidor. Google Project Zero obtuvo algunos de los exploits y las cadenas completas y algunas de las cadenas completas de los exploits y los analizó. Y algo curioso es que cada exploit para cada plataforma, iOS, Android y Windows, estaba ofuscada de formas diferentes. Por ejemplo, los exploits para iOS eran los únicos que estaban cifrados con una clave simétrica, efémera, es decir, única para cada entrega de exploit, digamos como a nivel de aplicación. No comentan, pero yo intuyo que probablemente sea a nivel de JavaScript, porque comentan que era imposible recuperar el exploit en base a una captura de tráfico de paquetes, incluso cuando estaban en una posición de man in the middle capturando el tráfico cifrado SSL-TLS. Y que en este caso requería algo más de man in the middle a nivel de, digamos, de aplicación. Supongo que, accediendo a las rutinas de JavaScript y viendo cómo se cifraba y descifraba este exploit, pudieron conseguirlo. El análisis de los exploits concluye que si bien las entidades entre los 2 servidores de exploits son diferentes por las técnicas de ofuscación utilizadas, es probable que trabajen de manera coordinada. Ambos servidores de exploits utilizaron la misma vulnerabilidad, una vulnerabilidad en concreto de Remote Code Execution para Chrome en un tipo de fuente específico, como exploit de renderizado para Windows y Android. Pero de hecho el código utilizado para descargar y ejecutar estos exploits era bastante diferente. También el hecho de que los 2 servidores dejaran de funcionar en momentos diferentes después de que Google los visitara, también indica que había 2 operadores distintos, aunque con un mismo fin. De hecho,
Google Project Zero pudo analizar el primer servidor con 0 days para iOS y Windows durante una semana, hasta que la entidad, los operadores lo cerraron. Y el segundo servidor se cerró, de hecho, mucho más rápido, en 36 horas después del primer contacto por parte de Google. Supongo que en este caso los operadores de estos servicios tienen, bueno, están, obviamente, no quieren ser identificados y en cuanto analizan las direcciones IP que les visitan y supongo que alguna de ellas igual vendría dada de los servidores de los equipos de seguridad de Google, algo que igual se puede conseguir esta información y supongo que en cuanto vieron este tipo de conexión dijeron nos han visto, nos han pillado, vamos a cerrar el chiringuito. Por este motivo, Google Project Zero menciona que no tuvieron tiempo suficiente para analizar y obtener todas las cadenas completas de exploits para dispositivos como iOS y Android, aunque eso no significa que no los hubiera. Otro dato curioso es que algunos de los 0D que vio Google Project Zero utilizaban técnicas de exploit nunca vistas antes por Project Zero y que no eran triviales de analizar, algo que me sorprende porque Google Project Zero se dedica solo a ver 0Ds y técnicas que no se hayan visto significa que este grupo de amenazas es bastante sofisticado y utiliza técnicas, vamos, que son súper nuevas. Una cosa que me llama ahora la atención, justo que lo estaba pensando antes, ahora has dicho este grupo de amenazas, pero antes los llamaste terroristas, y sé que los llamaste terroristas porque los titulares hablaban de terroristas, yo también los vi. Entonces te quería preguntar, ¿sabes el por qué hablaban de terroristas y no de lo típico de ciberdelincuentes? O incluso es que hablas de tal nivel de sofisticación que yo pienso, no sé si luego lo cubrirás, que detrás está una nación, un país. Entonces normalmente es raro, o sea, no se suele, cuando es una nación detrás, un Corea del Norte, un Rusia, un China, no se suele hablar de terroristas, ¿no? Se suele hablar de naciones y tal. Entonces, ¿por qué utilizan terroristas? ¿Es un grupo terrorista el que está detrás o...? Justo, de hecho, nunca he dicho terrorista, en todo momento he dicho antiterrorista y lo que se cree, de hecho, es, como he dicho, es que esta pregunta igual no queda, si me escuchas bien lo que he dicho, en todo momento he dicho antiterrorista, si quieres lo borras esto. Ah, bueno, Porque pues lo puedo y borrar he dicho que entonces, vale. igual no lo he dicho claramente, pero he dicho de un gobierno, de un país occidental, o sea, yo creo No, pues entonces yo me queda quedé con claro. terrorista y Ya, porque ya, había leído terrorista, pero debe ser antiterrorista. Lo borro y ya está, no hay fallo. Tú continúa. sí, porque es... eh, y nada, comentar, como he dicho anteriormente, que Google Project Zero ha publicado detalles sobre los 11 exploits de 0D en su blog, que son bastantes, y vamos a poner los enlaces en las notas del episodio por si algún curioso los quiere analizar. Y bueno, esta noticia parece bastante interesante. Qué bueno, qué interesante. Y desde luego, ya hemos hablado de Google Project Zero varias veces, pero la función que hace esa gente para el mundo, o sea, y no exagero con esto, ¿eh? O sea, no sé si, a ver, un Nobel de la Paz, me estoy tirando aquí el moco, o sea, ese, no sé cuántos son, no sé si son 10 o así, ese grupo de hackers increíble, hackers con todas las de la ley, porque son expertos en ciberseguridad informática, el bien que le hacen al mundo descubriendo todas estas cosas, analizando exploits, reportando un montón de vulnerabilidades en infraestructura crítica, en productos críticos, es que es increíble. Ahí hay que quitarse el sombrero con Google porque yo creo que los sueldos de este equipo debe de rondar los 2-3 millones de dólares anuales, si son unos 10. Pues está bastante bien, si se pudiera Bueno, trasladarlo. piénsalo, unos 300.000, 400.000 pavos cada uno por 10. Es que no te estoy exagerando nada. Estoy seguro que cobran más que 400.000 pavos Sí, estos. sí, no. No, totalmente. La verdad que tiene que ser muy excitante los exploits que ven y todo el tema de ciberespionaje bueno, incluso ciberterrorismo o antiterrorismo de ambos lados de la moneda. Pero sí, sí. Sí, qué bueno. Pues nada, pues nos vamos a la siguiente noticia. Vamos a hablar de PHP. Y es que
Hoy mismo, señores, hoy mismo que estaba yo preparando noticias y justo empezó en Twitter a salir esto por todos lados, pues salía la noticia de que PHP, el famoso lenguaje de programación, había sido comprometido y que desconocidos habían insertado una puerta trasera. Estos son los titulares, esto es lo que la cobertura, ¿no?, que se le daba a lo que sucedió. Pero ahora, aquí en Tierra de Hackers, vamos a analizar exactamente y realmente lo que pasó, ¿ok? O por lo menos la información que pude recabar hasta hace un par de horas, antes de empezar a grabar este episodio. Bueno, para dar un poco de contexto a nuestros oyentes menos técnicos, PHP es un lenguaje de programación muy popular. Todavía lo es, sobre todo antes, pero todavía lo es. Pero la cuestión es que, bueno, software como WordPress, que es básicamente casi todas las páginas de Internet, está escrito en PHP. De hecho, buscando estadísticas, se habla de que el 80% de las páginas web de todo Internet tienen algo de PHP. O sea que comprometer este lenguaje de programación tiene un impacto a escala global. Y como siempre, intentamos aquí en Tierra de Hackers hacer un poco una analogía, pues comprometer este lenguaje de programación, comprometer PHP, sería como comprometer de alguna manera el acero con el que se hacen las cajas fuertes, ¿no? En vez de la caja fuerte en sí. O sea, que en vez de que se haya comprometido una página web, se compromete el lenguaje de programación con el que se desarrolla esa página web. Esa y otras miles, cientos de miles y millones. Pues bien, ayer domingo, esto empezó con que uno de los desarrolladores de PHP publicaba que 2 commits maliciosos habían sido enviados al repositorio principal de PHP. Bueno, una vez más, ¿qué es esto de commits? Commits, pues es básicamente cuando un desarrollador, un programador, ¿no?, está escribiendo código, pues no espera hasta el final a desarrollar todo para publicarlo. Tú trabajas durante el día, solucionas un pequeño problema escribiendo código y lo envías pues a un sitio principal donde está todo el código fuente de lo que estés desarrollando, ¿no? Y esto también habilita y ayuda a que varias personas puedan trabajar en un proyecto principal haciendo diferentes partes del mismo. Y entonces van enviando estos trozos de código, ¿no?, que solucionan problemas más pequeños, un poco aquello de divide y vencerás. Pues esto es lo que es un commit. Un commit es básicamente enviar una porción del código que has desarrollado a un repositorio principal. Además, se habían enviado estos commits en nombre de este mismo desarrollador que publicaba la noticia, o digamos el advisory, o el anuncio de que habían sido comprometidos, pues estaba este commit bajo su nombre y además el segundo es bajo el nombre de otro de los desarrolladores principales de PHP. Es decir, que alguien no solo había comprometido este lenguaje de programación, el repositorio, sino que lo había hecho en nombre de o haciéndose pasar por 2 de los desarrolladores principales. Esto es muy interesante. Decían también en el comunicado que no sabían cómo había sucedido aún. Insisto, esto es de ayer. Y que aún lo estaban investigando, pero que parecía más un fallo del servidor que gestiona el código fuente más que sus propios ordenadores, ¿no?, el de estos 2 desarrolladores, hubiesen sido comprometidos de alguna manera. ¿Qué quiere decir esto de que parece más que el fallo haya sido del lado del servidor que gestiona el código? Pues recordemos que cuando estaba explicando lo del commit, cuando los distintos desarrolladores o programadores van enviando el código en el que trabajan a este repositorio principal donde se almacena todo el código, pues eso está en un servidor, eso está en un ordenador principal, por así decirlo. De hecho, está corriendo o ejecutando software específico para gestionar todo este código, ¿no? Digamos que cuando un proyecto como PHP es gigantesco, o por poner otro ejemplo, imaginemos desarrollar Windows, ¿no? Esos son millones y millones de líneas de código que tienen que estar gestionadas bien. Entonces, pues eso sucede en servidores de gestión de código. Pues se cree que el fallo estaba en ese servidor de código, no que alguien hubiese comprometido el ordenador de este programador y entonces hubiese enviado código como si fuera él.
De hecho, el código de PHP está hosteado en sus propios servidores, concretamente en git.php.net. Mencionaba que mientras seguía la investigación, tomaron la decisión de mover el código a GitHub. Esto es lo que decía también este comunicado. ¿Qué quiere decir esto? Vale. Git es uno de estos software de gestión de código fuente que yo mencionaba, es decir, la aplicación que gestiona todo el código que se escribe. Vale. Y ellos lo tenían instalado en sus propios servidores. Pues luego hay algo de dominio público, o digamos, expuesto a todos los usuarios, que es GitHub, que es uno de estos servidores de código, pero que es gratuito para usar por toda la comunidad y muy, muy popular. Pues claro, lo que pasaba es que PHP, el equipo de PHP, decidió que ellos querían tener su propio servidor en vez de utilizar este que básicamente utiliza todo el mundo, que compró Microsoft en su momento y todo esto. Entonces lo que decidieron fue que no valía la pena el que ellos estuvieran gestionando sus propios servidores, que era demasiado peligroso, y por tanto tomaron la decisión, como consecuencia de este compromiso, de mover todo el código de PHP a GitHub. Así que a partir de ahora está en GitHub y de hecho cualquiera puede contribuir. Bueno, ¿y qué pasó exactamente con esta puerta trasera supuesta y todo esto? Bueno, pues analizando los dos commits, que os los dejamos en las notas y referencias del episodio, como siempre, para que podáis indagar más aún en la noticia, se añadió código de tal manera que se podía ejecutar código PHP en cualquier servidor que corriera esta versión, ¿no? de este lenguaje de programación. Es decir, si yo tengo una página web escrita en WordPress que está utilizando PHP 7.5.1 y esa fuera supuestamente la que se comprometió, pues se podía ejecutar código PHP en ese servidor que está corriendo WordPress de una manera muy específica. Y es que lo interesante es que añadieron cierta lógica a este exploit, a esta vulnerabilidad, para que solo fuera así si el user agent estaba puesto como Zerodium. Y que perdonen los oyentes menos técnicos, yo voy desgranando esto como puedo. ¿Qué es esto de que el user agent estuviese puesto como Zerodium? El user agent es lo que se conoce como una cabecera de HTTP, es decir, el protocolo que utilizamos para navegar por Internet, pues envía mucha información, ¿no? Diferentes secciones de información. Una de ellas es el navegador que tú estás usando. Pues si tú ahora te vas a tierradehackers.com desde tu teléfono iPhone, nosotros podríamos saber que, no que tú, pero que alguien ha visitado nuestra página web desde un teléfono iPhone. Pero eso es muy fácil de alterar. Pues lo que hicieron estos atacantes fue que si alguien alteraba esa cabecera, ese dato, esos metadatos, de manera que en vez de decir iPhone o Windows o lo que fuera, diga Zerodium, entonces iba a interpretar lo que se pasaba como código a ejecutar. Digamos que era como una llave que le decía al servidor, me van a enviar algo a ejecutar, pues lo ejecuto. ¿Y por qué Zerodium? ¿Qué es esto de Zerodium? Pues eso quiere decir, querido oyente, que no has estado escuchando los episodios previos de Tierra de Hackers, porque de Zerodium hemos hablado en múltiples ocasiones. Zerodium es una empresa que se dedica a la compraventa de exploits, básicamente de código que explota vulnerabilidades existentes, especialmente cuando son de tipo Zero Day. Es básicamente una empresa que supuestamente, o así dicen, porque bueno, en principio son los que pueden pagar esto, colabora con gobiernos de diferentes países vendiéndoles exploits que pueden utilizar, bueno, pues para lo que lo utilicen, ¿no? Entonces, esto es muy interesante que hayan utilizado esto, porque esto que nos dice, que está esta empresa detrás de haber comprometido PHP, desde luego en principio interés tendrían, ¿no? Pero bueno, ¿hablamos de una puerta trasera? Sí, pero realmente el código no llegó a producción, porque se detectó antes por parte de un contribuidor de PHP en el código, porque estos commits, antes de que se publiquen a todo el mundo,
tienen que ser verificados por varias personas, ¿no? Yo no puedo simplemente enviar código que haga algo y ya está. Entonces, nunca llegó a producción este código. Además, lo que decía, la puerta trasera era demasiado obvia. Esto de Zerodium no es casualidad. Si realmente hubiese un gobierno detrás o unos ciberdelincuentes muy sofisticados, no la harían la puerta trasera tan evidente, la harían más ofuscada, por lo menos, ¿no? De hecho, se comenta que quizá fueron gente que se dedica a bug bounties, a encontrar vulnerabilidades y que les paguen por ellos, pero bueno, saltándose un poquito las reglas. También puede ser que lo hayan hecho por notoriedad, ¿no? Sabían que era imposible, o imposible no, pero que era muy difícil que el código llegase a producción, es decir, a publicarse a todo el mundo, así que lo que hicieron fue trolear, añadiendo, pues, como digamos identificador, pues el nombre de una empresa para que así la prensa, ¿no?, lo tuviese más ganas de cubrir esta noticia y les diese más notoriedad, que yo creo personalmente que esto es de lo que sucedió. La cuestión es que el equipo detrás de PHP no solo hosteaba su propio servidor de Git, sino que los permisos de acceso a su repositorio de Git se gestionaban con una, y esto lo cito textualmente, solución casera que llaman Karma. Es decir, la autorización y autenticación parece ser que sucedía a través de un software que ellos habían desarrollado por ellos mismos. Así que probablemente está ahí el fallo que se explotó. Si tú explotas el software que se encarga de toda la autenticación y luego tienes que alguien es capaz de enviar commits como si fueras tú, pues es probablemente donde estaba el problema. Así que lo dicho, lo que hicieron ahora es deshacerse de todo esto y está todo en GitHub. Otro fallo que parece importante, dado lo que sucedió, es que no están firmando los commits. ¿Qué es esto de firmar los commits? Bueno, pues cuando un desarrollador envía código a este repositorio principal, pues tiene la opción de firmar digitalmente ese código, digamos, ese commit, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de firmar digitalmente? Pues decir que eres tú, de alguna manera, que eres tú el que está enviando ese commit y no alguien de por sí. Porque de hecho Git te permite poner cualquier autoridad a un commit. O sea, es algo muy sencillo. Y es por ello que hay la opción de firmar digitalmente los commits y por tanto estás obligado a tener acceso a una clave privada, que esto aquí ya entramos en criptografía, para poder firmarlo. Y esto, pues por lo que parece, no era así, porque si no les comprometieron los ordenadores, no había manera en principio de tener acceso a esas claves privadas, a no ser de que la tuviesen en esta solución casera, evidentemente. De vez en cuando, ya para acabar la noticia, vemos alguno de estos hackeos que sacuden los cimientos de Internet, ¿no? O sea, tenemos ahora esto de las vulnerabilidades, o más que vulnerabilidades, que a través parece ser de una solución casera, tenemos una puerta trasera en PHP, que está, insisto, en el 80% de las páginas web. Tenemos vulnerabilidades que han pasado en el pasado en OpenSSL, esta librería que se encarga de que todo nuestro tráfico en Internet vaya cifrado. Por tanto, vulnerabilidades en eso comprometería todo el tráfico de Internet. También tenemos casos de certificados o entidades de certificación comprometidos, como sucedió con Comodo. Por tanto, cualquiera puede hacerse pasar por Google o por Apple. Así que sí, este no es más que otro ejemplo de ataques a, llamámosle, producto crítico, que es parte de los fundamentos de Internet, por así decirlo, y que podía haber acabado muy mal. Y por suerte fue descubierto pues por una persona de casualidad que se puso a mirar el código y vio que había algo raro, insisto, porque era muy evidente la puerta trasera. A mí me hace gracia esto de... Sí, lo vi de casualidad, pero a ver, que no tienes nada más que hacer que mirarte el código ahí de PHP o algo aquí. Debe Bueno, ser a ver, de casualidad quizá lo tengo que retirar porque, insisto, como decía, era una persona, un contribuidor al proyecto de PHP y probablemente era parte de
de uno de los reviewers de código y tal y cual. O sea, de casualidad no fue. Me refería más que nada de casualidad, que menos mal que lo vio. Y de casualidad porque es que era evidente que era una puerta trasera. Si llega a ser un código un poquito más oscuro y alguien, insisto, de manera altruista, o sea, es un contribuidor pues porque él quiere. No era, creo que no era uno de las personas del core team, ¿no? Del equipo principal que entiendo que están a sueldo. Así que menos mal. Sí, es el problema con, bueno, con todo igual. Supongo que esta persona lo encontró el fallo porque conoce el código y sabe dónde Efectivamente. está. Pero, por ejemplo, tú y yo, aunque sepamos de PHP, debe tener tanta complejidad PHP para mirarse todas las funciones que igual, aunque expertos de seguridad se lo miren, tienes que primero familiarizarte por meses o no sé cuánto tiempo. Claro, claro, es que es eso. En este caso ves Cerodium y dices, ¿qué hace esto de Cerodium aquí? Pero con que se esté un poco ofuscado, yo sé que yo no lo vería, ¿sabes? Eso te iba a decir, digo, pero qué atacantes más, así Cerodium ahí, que se puede leer sin ofuscación ni Por nada, eso, me le da un poquito claro, de... por eso decía que seguramente lo que buscaban era notoriedad más que haberse encontrado tal. Seguramente, pues, ya te digo, fueron a por el servicio este Karma que habían desarrollado la gente de PHP, encontraron unas vulnerabilidades, hicieron un POC diciendo, pues vamos a meter una puerta trasera y trolear un poco aquí a Cerodium. Pues sí, pues buena noticia. Por un momento también he pensado que ibas a decir sí, porque esto, porque lo otro, porque no tenían autenticación de doble factor, porque tenían contraseña password 123. Al fin, pero no. Lo típico, ¿no? Bueno, nada, vemos que otro tipo de ataque a la cadena de suministro, en este caso el PHP. Sí, Y cierto, cierto. de un tipo de ataque de este tipo, de un ejemplo de ataque de este tipo, nos pasamos a otro, porque la noticia que yo traigo también va de ataques a la cadena de suministro. En este caso, un malware llamado, que lo han bautizado los investigadores de Sentinel-1, que son los que lo acaban de descubrir. El malware Xcode Spy ataca a los entornos de desarrollo de Apple Xcode y crea puertas traseras en ellos. Pues como digo, Sentinel-1 son los responsables de identificar este nuevo malware que, bueno, que abusa de que utiliza un ataque en cadena de suministro y que está dirigido a eso, a desarrolladores que utilizan Xcode, que Xcode es un entorno de desarrollo de Apple para, bueno, para Objective-C, Swing y bueno, para desarrollar aplicaciones para macOS, o para iOS, para iPhones, para iPads. En el mundo Windows, lo más similar igual sería Microsoft Visual Studio, para que la gente que igual es más familiar con el entorno Windows lo sepa. Pero bueno, primero un poco de contexto, un poco le voy a dar un poco de tensión aquí antes de entrar en detalle, porque ha habido un ataque similar en el pasado. En 2015, el mundo conoció a Xcode Ghost, una versión pirateada y contaminada con malware de la aplicación de desarrollo Xcode de Apple, la misma de la que estoy hablando ahora mismo, este entorno de desarrollo integrado. Y uno se pregunta, ¿y por qué alguien descargaría y usaría una versión pirateada de Xcode cuando la versión oficial está disponible como descarga gratuita en el Apple Store? Pues aparentemente esta versión redistribuida por Xcode parece haber sido popular sobre todo en China en ese momento, en el 2015, probablemente porque era más fácil adquirir este producto, que es una descarga de varios gigabytes, directamente desde servidores rápidos, que son los que proporcionaban este producto con malware en China. Porque, bueno, como todos sabemos, China tiene unas políticas muy estrictas de acceso fuera de los sistemas fuera de China y el gran muro cibernético que tienen, el gran cortafuegos que tienen, así que aparentemente igual les era más fácil descargarse la aplicación desde estos servidores que estaban más cerca de ellos y era más rápida la descarga. Aunque entiendo que los que se descargaban el Xcode, estos usuarios, no sabían que estaba infectado, obviamente.
La versión pirateada de Xcode, Xcode Ghost, agregaba malware a las aplicaciones de iOS cuando se compilaban en un sistema infectado, sin infectar el código fuente de la aplicación en sí. El malware implantado fue incluido en lugares que parecían código de la librería proporcionada por Apple, así que parecía como código legítimo, con el resultado, de hecho, que estos atacantes pudieron ocultar el código malicioso a Apple y se saltaron, digamos, las comprobaciones y entraron en la Apple Store. Presumiblemente porque estos componentes del propio código fuente estaban bien, porque no habían tocado de hecho el código de Apple. Así que este tipo de problema, como digo, es el problema de la cadena de suministro cuando confías en un producto o un servicio que utilizas y incluye malware y luego ya no puedes confiar en él. Así que, bueno, volvemos a la actualidad y a la noticia en concreto de Xcode Spy. Este nuevo malware, Xcode Spy, es mucho más pequeño que gigabytes. Igual no he encontrado el tamaño exacto, pero puede ser como mucho megabytes. Y mucho más simple que Xcode Ghost. Y esta vez no infecta los programas que compila, no infecta los dispositivos conectados, como el iOS, como hacía el otro malware, Xcode Ghost, aunque todavía hace trabajo malicioso en el momento de la compilación. El malware se entrega en forma de una versión con trampa, digamos, de un proyecto legítimo de Xcode que los maliciosos, los atacantes, usaron como nombre encubierto, bueno, como tapadera, digamos, para su malware. Xcode aprovecha una función incorporada en el entorno de desarrollo de Apple Xcode que permite a los desarrolladores ejecutar un script de shell personalizado al iniciar una instancia de su aplicación. Si bien la técnica es fácil de identificar si se busca, los desarrolladores nuevos o con poca experiencia que no conocen esta función de ejecutar secuencia de comandos están en riesgo, ya que no hay ninguna indicación al respecto en la consola o el depurador de Xcode que indique la ejecución de esta secuencia de comandos maliciosa. La muestra que analizaron los investigadores utilizó una copia de un proyecto legítimo de código abierto que se puede encontrar en GitHub llamado TabBar Interaction. Para evitar cualquier duda, el código del proyecto, según dicen los investigadores, el código del proyecto GitHub no está infectado con Xcode Spy ni el desarrollador, que en este caso se llama Potato04, tampoco está implicado de ninguna manera con la operación del malware. Esto es interesante porque se parece mucho a lo que Martín ha comentado de Zerodium, que es un nombre real, legítimo, y no tiene nada que ver con él. Y en este caso también parece que han utilizado, digamos, la confianza que se ha puesto en este proyecto legítimo para abusarlo. De alguna forma lo han comprometido y pusieron el malware en ese proyecto. Ataques de falsa bandera, ya lo hemos comentado varias veces. Sí, interesante, dos noticias digamos, en la misma quincena. Menuda semanita llevamos. No se sabe por qué los atacantes eligieron ese proyecto y no se sabe si se apuntó a otros proyectos y están infectados también, pero bueno, curiosamente los delincuentes hicieron algo que me parece un poco inusual. Eliminaron todo el código útil en el proyecto, pero insertaron código de script ejecutable malicioso. Esto es algo un poco sorprendente porque entonces si vas a buscar el proyecto, si vas a usar el proyecto y no tiene código y no ejecuta, supongo que vas a investigar seguro y vas a encontrar el código malicioso. Aunque bueno, de nuevo, si no eres un desarrollador con experiencia, igual no lo encuentras o está en alguna parte que no es accesible a simple vista, pero bueno. El código malicioso, de hecho, es código en bash, es bastante simple para obtener lo que se llama una shell inversa en sistemas Linux o Unix,
y se conecta a un sistema en Internet en el puerto TCP/443. El uso de este puerto en conexiones salientes suele ser utilizado por HTTPS, pues HTTP con SSL o TLS, como cuando un navegador utiliza la URL, como digo, con HTTPS. Por lo que los firewalls consideran permiten esta conexión saliente a este puerto de destino TCP/443. Y por eso se entiende que es una apuesta segura para los atacantes utilizar este puerto para conectarse a su servidor en Internet con esta shell inversa. Cuando recibe una conexión de shell inversa, el servidor del atacante, eh, solo comentar que es como si se acabara de iniciar sesión en el sistema infectado, aunque no ha tenido que, digamos, introducir la contraseña, ni el nombre de usuario ni la contraseña, pero tiene acceso directo, digamos, al sistema a nivel de consola, a nivel de línea de comandos. Y en este punto el atacante puede ejecutar cualquier comando en el sistema Mac afectado sin que el usuario de hecho se dé cuenta. Incluso si la shell remota solo se abre brevemente, casi siempre es tiempo suficiente para que los delincuentes carguen y lancen de forma automática o no, pero probablemente automática, aún más malware en el sistema, dándoles oportunidad de instalar persistencia para mantener acceso incluso si esta shell inversa inicial se destruye. Según SentinelOne, el servidor malicioso al que se conecta la shell inversa no está activa actualmente, aunque sí el dominio. Y los investigadores fueron un paso más allá y vincularon este malware Xcode Spy a una puerta trasera que se llama Eggshell y que está personalizada para este caso. Pero, como digo, a pesar de que el sistema de los atacantes que está en el dominio kralev.meya, kralev.me, nombre interesante, realizaron una búsqueda en VirusTotal por otros indicadores de compromiso, que en este caso era un archivo oculto llamado .tag, del inglés punto etiqueta, en el directorio /private/tmp. Y determinaron que, en base a los resultados de VirusTotal, se trataba de una puerta trasera llamada Eggshell, que de hecho Eggshell es un proyecto de código abierto que se describe a sí mismo como una herramienta de vigilancia posterior a la explotación que proporciona una sesión de línea de comandos con capacidades para cargar y descargar archivos, completar, digamos, pestañas, tomar fotografías, rastrear la ubicación, ejecutar comandos de shell, obtener persistencia, escalar privilegios, recuperar contraseñas y mucho más. Sentinel Labs dice que tiene conocimiento de un caso de otra empresa en una organización en Estados Unidos. Y las indicaciones del análisis sugieren que la campaña estuvo en funcionamiento al menos entre julio y octubre de 2020 y también podría estar dirigida a desarrolladores en Asia. Solo quiero acabar con un poco la comparación entre las dos piezas de malware. Xcode Ghost era mucho más complejo y de gran tamaño comparado con Xcode Spy. Xcode Ghost se utilizaba para infectar, digamos, aplicaciones de móviles y se utilizaba para leer y escribir el portapapeles, abrir URLs específicas y extraer datos a un servidor de command and control. Por el contrario, Xcode Spy es más sencillo, es más liviano en tema de tamaño y más fácil de distribuir que una versión completa del Xcode, del entorno de desarrollo Xcode entero. Y si bien Xcode Spy, de nuevo, al igual que Xcode Ghost, parece estar dirigido directamente a desarrolladores, hay un paso muy pequeño entre el desarrollador y el usuario final, porque si al fin y al cabo el atacante compromete el sistema del desarrollador e infecta su sistema o su código con malware y luego lo distribuye a sus usuarios, pues de ahí el atacante puede alcanzar a muchos más objetivos.
acabar un poco con recomendaciones o qué hacer. En este caso, eh, ir con mucho cuidado al descargar nuevos paquetes o actualizaciones de paquetes, sobre todo si se está desarrollando alguna aplicación, digamos, de producción que afecta a muchos usuarios. Y mejor probar y revisar todo lo que se descargue antes de aprobar su uso. Los paquetes pueden incluir scripts en tiempo de compilación, como es en este caso, aunque también hay scripts que se pueden incluir en tiempo de actualización, que se ejecutan solo cuando se realiza la actualización, que es también un caso, me pareció muy interesante cómo se indicaba esto también en el informe, que no lo había pensado. Esos comandos solo se ejecutan una vez cuando se realiza la actualización y luego no se pueden ver porque, digamos, se ha eliminado el código que actualiza. Por estas razones, un proyecto de software puede estar infectado incluso si el código fuente del proyecto en sí está limpio. Un poco también como ha dicho Martín con el problema con el ataque de PHP. Gracias que uno de los colaboradores tenía conocimiento de cómo funciona PHP y que lo identificó, pero no es tan sencillo darse cuenta de este tipo de infecciones en temas como la cadena de suministro y, bueno, y productos, digamos, tan complejos como un entorno de desarrollo como el Xcode de Apple. Buah, qué interesante. Es que estaba pensando un poco el ejemplo, esto de en vez de ir a infectar aplicaciones en sí, ir a infectar el entorno de desarrollo que luego ya de por sí infecta. Primero, es genial porque, bueno, genial desde el punto de vista delictivo, evidentemente, pero claro, tú te vas al origen, ¿no? Imagínate que, un poco como el ejemplo del PHP, pero una aplicación que usemos todos, TikTok, de repente se pone ahí, infecta a todo el mundo. Y claro, el origen, cuando te pones a investigar, es, no, no, esto viene infectado desde la propia empresa de TikTok. Esto no ha sido Apple que ha metido algo cuando está en la App Store, o alguien ha comprometido de alguna manera una versión específica de un binario que lo ha distribuido. No, 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 esto viene de TikTok. Entonces, esto de ir a por el entorno de desarrollo es genial. Es como si me acordaba, fíjate tú, ¿te acuerdas de hace años el virus este, el E. coli, la bacteria esta, no sé si era virus o bacteria, que a lo mejor hay algún biólogo entre los oyentes y se está tirando de los pelos al escucharme, pero era esto de que muchos alimentos, ¿no? Tenían esto del E. coli, que era muy dañino y tal. Claro, si tú infectas las harinas con las que se hacen montones de alimentos procesados, pues claro, y luego trazas un poco el origen, llegas a la fábrica que te ha hecho ese alimento y es esa la responsable, ¿no? Entonces, en vez de ir a intentar infectar de coli el producto terminado en el supermercado que está para comprar, infectas las harinas con los que se hace o el ingrediente primordial, ¿no? Y entonces vas a afectar a mucha más gente y por encima cubrir mejor eh, tus trazas, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Y parece que es un poco un trend, ¿no? Que estamos viendo ahora. Sí, porque todo esto también, o sea, me recuerda, parece que los atacantes ya no quieren invertir en encontrar zero days, ya como está tan fácil esto de la cadena de suministro con el tema del PHP, Esa- por ejemplo, Sí, con el sí, tema sí. de que comentamos en el episodio anterior del Dependency Confusion Attacks, eso que Efectivamente. pudieron comprometer a muchos entornos de desarrollo, de hecho, porque por los fallos en los gestores de paquetes de Python, de .NET y similares. Pues sí, y lo que tú dices, Martín, con una simple infección, esto es, digamos, exponencial, un poco como en el mundo, como estamos viviendo con el coronavirus. Pero, y Sí, ¿verdad? se me estaba ocurriendo, más que, y supongo que por eso lo llaman cadena de suministro, ¿no? Porque está todo entrelazado, pero más que cadena de suministro, se me está ocurriendo y quería bautizar y patentar el término, queridos oyentes, pirámide de suministro, porque desde un punto pequeño tiene como un cono que Ah, se es verdad. expande bastante y afecta a muchos usuarios. Así que Bueno, entonces desde tierra de no jaques, sería pirámide, sería embudo.
Embudo Pero piramidal. embudo queda muy... Embudo piramidal. Cuidado con la contraposición. Pero Es sí, la sí, sí. pirámide de control de suministro. Cierto, cierto, cierto. Conspiración. Pero Desde aquí claro, los es una hackers. pirámide invertida porque empiezas desde abajo en algo pequeñito y cómo se va expandiendo y distribuyendo hacia arriba. Sí, sí, qué interesante, qué interesante. Pues nada, última noticia. Señores y señoras, evidentemente. Última noticia tuya. Sí, 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 cierto. Actualizar vuestro iPhone inmediatamente, que si tenéis las cosas y los deberes hechos, ya debería haberse actualizado la noche de ayer, porque Apple acaba de publicar una nueva versión menor de su sistema operativo iOS y iPadOS, concretamente la 14.4.2. Y menciono lo de que tenéis que actualizar porque en concreto se arregla una vulnerabilidad y de hecho solo una, o sea que es uno de estos parches críticos o digamos de emergencia que acaba de sacar Apple. ¿Y por qué de emergencia? Bien, pues veamos el mensaje que pone Apple respecto a esta vulnerabilidad que está arreglando esta actualización. Cito textualmente: impacto. El procesado de páginas web maliciosas puede llevar a cross-site scripting universal. Apple está al tanto de que esta vulnerabilidad se está explotando actualmente. Ahí es nada. Así que vamos a desgranar aquí un poquito qué son estos términos. Vamos a ver. ¿Qué es esto del cross-site scripting o XSS? Bueno, los oyentes que tenemos en ciberseguridad, estoy convencido de que todos saben qué es esto, pero para los oyentes que tenemos muchos menos técnicos, esto del cross-site scripting es un tipo de vulnerabilidad que mayormente afecta, digamos, por simplificarlo, a páginas web, incluso también a algunas aplicaciones móviles, dependiendo de cómo estén desarrolladas o con qué tecnologías. Y esencialmente lo que sucede es que un atacante pues es capaz de incluir código fuente, como hablábamos de antes de PHP, de manera que sea ejecutado. Lo curioso es que en vez de atacar a un servidor, a lo que se ataca es a otro usuario, por así decirlo. Es como una vulnerabilidad del lado del cliente. Y hay varios tipos de cross-site scripting, pero esencialmente un atacante es capaz de ejecutar código en tu navegador para una página web en concreto, en principio. O sea que si, digamos, hay una vulnerabilidad de tipo cross-site scripting en tierradehackers.com, o de hecho pongamos otro ejemplo, en TikTok, pues un atacante podría, digamos que, explotar esa vulnerabilidad de manera que cuando tú, querido oyente, vayas a tu TikTok y lo estés usando, pues quizá pueda robarte la cuenta o mostrarte algo, como por ejemplo un formulario de pon aquí tu nombre de usuario y contraseña, que te hemos deslogueado la cuenta, o lo que sea. Es ejecutar código del lado de otro usuario. Muy bien. Pero la clave aquí está en universal. Es un cross-site scripting universal. Eso es lo que dice Apple. Por tanto, esta vulnerabilidad no sucede para una página web en concreto. Dicho de otra manera, esta vulnerabilidad no solo es explotable de manera que solo afecte a TikTok, en el ejemplo que decíamos, sino a cualquier página que puedas visitar. Insisto, esto es un poco también lo que yo creo que está diciendo Apple, porque Apple suele ser muy breve en la información que da sobre las vulnerabilidades que se parchean. Precisamente ellos lo que dicen es para no dar todavía más información a otras personas que puedan entonces empezar a explotar esa vulnerabilidad, ¿no? Pero un problema que veo, Alexis, en esto de que sea un cross-site scripting universal es, por ejemplo, aplicaciones desarrolladas en Electron, ¿no? Que no deja de ser aplicaciones en HTML y JavaScript, que es precisamente a lo que afecta este tipo de vulnerabilidades de cross-site scripting. Y hay muchas aplicaciones que están escritas de esta manera. Por ejemplo, una de ellas, ¿tú sabías que iMessage,
la aplicación nativa de mensajería de iOS cifrada punto a punto y súper segura lleva JavaScript y HTML, y ya ha habido vulnerabilidades anteriores como las típicas de utilizar un carácter en cirilio o un carácter con un encoding, con una codificación rara, que ha conseguido que crashee la aplicación. Entonces le podías mandar un mensaje a alguien y se le cerraba o se reseteaba el móvil. ¿Te acuerdas de algunas de esas? Sí, 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 me acuerdo. No sabía, pero dices que está hecha en JavaScript o que contiene componentes que renderizan, digamos, código JavaScript. Que yo recuerde, utiliza la librería JavaScript Core, que es una librería para hacer renderizados. No, no creo que es una aplicación de Electron, es una aplicación nativa, Ok. escrita con Swift, me imagino, ¿no? Pero sí que tiene esos componentes de JavaScript que se podría explotar. Y no digo que con esta vulnerabilidad se pueda, porque son contextos diferentes y tal, pero son problemas que ha habido y el impacto que puede llegar a tener, pues un simple cross-site scripting, que realmente es una vulnerabilidad súper común y en principio, pues bueno, no tiene por qué ser súper crítica, pero en este caso lo puede ser. Pero vayamos a el porqué universal, pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo puede ser que en vez de afectar solo a una página web, ¿no? Pues la vulnerabilidad está en TikTok o en tierradehackers.com o donde sea, esté en todos lados. Pues porque el cross-site scripting lo han encontrado en WebKit. ¿Y qué es esto de WebKit? Pues WebKit es el motor del navegador de iOS. Es básicamente el motor que mueve todo lo que tenga que ver con una página web, con HTML, con JavaScript y con todo eso. Entonces, al haberlo encontrado en el núcleo, en el motor que mueve todo eso, claro, al explotarlo va a afectar a todas las páginas web que este motor renderice. Y es ahí probablemente por lo que Apple dijo, ostras, esto a pesar de que es un cross-site scripting, es muy serio por el impacto. Y no solo eso, sino que, como dice Apple, activamente a día de hoy está siendo explotada. Por tanto, queridos oyentes, actualizar inmediatamente. Es más, quiero que vayáis a vuestros ajustes y os aseguráis de que tenéis la actualización automática activada. Porque entonces, en cuanto os vayáis a dormir, va a actualizar el móvil automáticamente y mañana os levantáis felices y con un móvil protegido. No solo eso, hay que actualizar también el reloj. Oh, buen punto lo del reloj. Hay que dormir un poquito más. Espero. Yo iba a decir, si no, aquí paramos, Martín. Aquí paramos hasta que los oyentes no actualicen. Y les estamos viendo, ¿eh? Porque desde Tierra de Hackers... No, no, porque Bueno, y si no, estamos explotando la vulnerabilidad y es que os justo, estamos viendo. Sí, sí, tú, el que justo. se está metiendo el dedo en la nariz, quítate el dedo de la nariz y ponte a actualizar el móvil, que te lo estabas diciendo. Joder. Nada, queridos oyentes, nosotros os tenemos que motivar, hombre, de alguna manera, aunque sea con una sonrisa, a que actualicéis el móvil. Pero sí, es importante. ¿Por qué? Pues porque esencialmente todo este rollo que os he contado básicamente viene a decir que sería posible, insisto, hay muy poca información al respecto, es en base a la experiencia de Alexis y mía, es básicamente que si visitáis una página web maliciosa, con el mero hecho de visitarla, puede tener un impacto bastante importante. No quiere decir que tengamos que echarnos a temblar y tal. Podéis seguir visitando vuestras páginas web habituales, que un TikTok, un Twitter, vuestras páginas así más conocidas probablemente no vayan a estar afectadas. Aunque bueno, en principio hemos visto ataques a través de ads, de anuncios, donde se inyectaba este tipo de payloads. Pero bueno, lo dicho, como lo que queremos es que actualicéis, preferimos meteros un poquito más, darle un poquito más así de giro a la tuerca de paranoia y así actualizáis. Ya para terminar la noticia, solo mencionar que la vulnerabilidad la encontró el equipo de Google. Y Alexis justo hablaba del famoso Project Zero, este equipo fantástico de hackers que es increíble. Pero lo curioso, porque suelen ser ellos los que reportan este tipo de vulnerabilidades, lo curioso es que en este caso no lo reportó Project Zero, sino el equipo de Threat Intelligence. Es decir, la gente que se dedica a rastrear, a buscar y a detectar
a ciberdelincuentes, grupos delictivos, naciones intentando hacer cosas maliciosas. Y es ahí donde tiene sentido, porque probablemente la cosa sucedió al revés. No fue lo típico de, como haría Project Zero, oye, vamos a analizar una vez más iOS y encontrar vulnerabilidades, encontramos un Zero Day y se lo decimos a Apple, sino al revés, sino probablemente el equipo de Threat Intelligence estaba investigando a un grupo cibercriminal, encontró que estaban comprometiendo teléfonos y entonces se pusieron a analizar los teléfonos y encontraron cómo lo hacían. Y es por eso por lo que Apple sabe que se está explotando actualmente. Así que probablemente hayan detectado que hay webs maliciosas, probablemente de phishing, que con solo visitarlas ya son capaces de explotar de tu teléfono de una manera u otra. Qué buena. Sí, muy interesante, relacionada con la que comenté yo al principio. Estaba investigando, ahora no es ninguno de los Zero Days que utilizó aparentemente este grupo Mm. gubernamental en su operación antiterrorista. Es que de hecho es gracioso, porque llamarle Zero Day a un cross-site scripting es como, joder, ¿qué me estás contando, no? Pero la cuestión es que el impacto en principio parece por lo menos lo suficientemente importante como para que Apple haya sacado un parche que solo soluciona este problema. Pues sí, muy interesante. No paramos con los Zero Days, nos paramos con Google. Tremendo esos dos equipos que tiene de seguridad. Y Sí. bueno, y seguimos con aplicaciones móviles, porque la siguiente noticia que yo traigo va de... Martín la ha mencionado unas cuantas veces en este episodio ya, pero va de TikTok, de nuevo. Y no solo TikTok, sino hay otra aplicación que de hecho hemos comentado ya hace en algún episodio sobre cuando hablamos de esos temas de privacidad, censura en China, de la cultura uigur. Y bueno, hay otra aplicación que se llama Douyin, que es otra red social más orientada a vídeos, básicamente a la competición de TikTok. Pero bueno, en lugar de hablar más así sobre TikTok y Douyin, voy a entrar en la noticia en sí. Y esto es, de hecho, voy a comentar un análisis de privacidad entre TikTok y Douyin de Citizen Lab. Este Citizen Lab es una organización de Canadá que se dedica a realizar investigaciones de seguridad que hemos mencionado, hemos utilizado sus informes en otros episodios anteriormente. Pues en el informe de Citizen Lab, que vamos a poner en las notas del episodio, Citizen Lab indica los detalles de la metodología que siguió para llegar a sus conclusiones y voy a comentar algunos puntos que parecen interesantes. Lo primero de todo es bueno, un poco de contexto del tema de aplicaciones en China. Eh, Como mencioné antes también sobre el tema de descargar, ¿quién se descargaría una aplicación infectada pudiéndose la descargar gratis desde un sitio legítimo como el Xcode del Apple Store? Pues que en China tienen, como hemos dicho antes, el tema de la gran muralla china virtual, cibernética, tienen todas sus políticas, todo el tema de censura, están metidos en todo lo que están haciendo los ciudadanos. Lo de la privacidad de la cultura uigur y bueno, es un sinfín. Pues los desarrolladores de aplicaciones que operan en China se enfrentan a desafíos, como digo, únicos debido a las leyes y regulaciones de las empresas por el contenido publicado o transmitido en sus plataformas. Y de hecho el gobierno chino espera que estas empresas inviertan en recursos humanos y tecnologías para moderar el contenido y cumplir con las regulaciones del país sobre controles de contenido. Las empresas que no lleven a cabo, de hecho, tales actividades de moderación y cumplimiento pueden ser multadas o revocar sus licencias comerciales. O sea, que no es, como se diría, no es moco de pavo. Eh, Cuando los desarrolladores de aplicaciones chinos se trasladan más allá de China y quieren un poco ofrecer sus aplicaciones en mercados internacionales, deben adoptar sus productos para satisfacer las diferentes expectativas y regulaciones de los usuarios en otros países y seguir manteniendo su base de usuarios en China y cumplir la ley china.
Es decir, que si un usuario de Estados Unidos o de Europa o de, bueno, cualquier sitio fuera de China va a usar estas aplicaciones, no se le puede estar, en principio, censurando lo que está introduciendo, el contenido que está introduciendo en estas plataformas, en estas redes sociales. ByteDance es una compañía de tecnología con sede en China y, de hecho, desarrolla TikTok, que, bueno, como todos sabemos, pero si no, un recordatorio breve, es una plataforma de redes sociales basada en vídeos, que es la primera plataforma en redes sociales fabricada en China que alcanzó popularidad mundial, superando los 2.000 millones de descargas, bueno, hasta abril de 2020. Ya con la pandemia, que todo el mundo estaba aburrido, ya ni me imagino el número de descargas que debe de haber tenido. Pero em, ha tenido mucha popularidad también TikTok en América del Norte, en Estados Unidos, y esto lo ha sometido a mayor escrutinio, especialmente después del intento de recordatorio de nuevo de que la administración del señor Trump, que parece que nos hemos olvidado un poquito de él ya, de prohibir la aplicación en Estados Unidos debido a supuestas preocupaciones de seguridad nacional. La popularidad y la atención que ha ganado TikTok plantea preguntas como, por ejemplo, eh, ¿ByteDance adaptó su plataforma de redes sociales al mercado internacional de acuerdo con las normas de la industria? U otra pregunta, ¿implementó o retuvo algunas características que se requieren en el mercado chino que pueden presentar, perdón, riesgos de seguridad y privacidad indeseables para los usuarios de fuera de China? En resumen, vamos, ha hecho TikTok, quiero decir, ByteDance ha adaptado un poco TikTok y Douyin a los mercados, a los países, a las leyes, a las regulaciones fuera de China. Pues estas son las preguntas complejas que Citizen Lab quería responder y para esto se tienen que considerar aspectos técnicos, políticos bueno, y legales de las plataformas. El informe de Citizen Lab, de hecho, se centra en las características técnicas de TikTok y Douyin a través del análisis del código fuente de las aplicaciones de Android. O sea, se han enfocado en Android solo, no en iOS. Y bueno, los resultados de este análisis informan de cómo ByteDance desarrolla las dos aplicaciones para sus respectivos mercados. En primer lugar, hay que comentar que hay similitud de las aplicaciones. Comparando a alto nivel TikTok y Douyin, se descubre que TikTok tiene dos versiones regionales, una para los países de Asia Oriental y del sudeste asiático, o sea, no solo es China, sino que es toda esa zona, y el otro para todos los demás países, que no sean esos. Estas dos versiones son casi idénticas en términos de interfaz y base de código, pero los usuarios pueden utilizar cualquiera de estas aplicaciones para acceder a la misma plataforma global. Sin embargo, difieren en aspectos como el cumplimiento de la legislación regional. En términos de privacidad, lo que hizo Citizen Lab fue analizar el tráfico para identificar qué datos recopilaban las aplicaciones cuando se transmitían y los destinos a los que se envían. En general, se concluyó que ninguna de las aplicaciones parece recopilar datos personales confidenciales como listas de contactos, archivos de usuario o coordenadas de geolocalización sin permiso. Douyin contiene muchas características inadecuadas para el mercado internacional, que voy a entrar en detalle, como una que me sorprendió, que es la carga de código dinámico y la censura de búsqueda en el lado del servidor, que bueno, era de esperar. TikTok no contiene, de hecho, estas características. TikTok recopila una gran variedad de información de dispositivos y patrones de uso. En términos de seguridad, parece que el análisis del código fuente de TikTok y Douyin no exhibe comportamientos abiertamente maliciosos. No se observa ninguna aplicación, digamos, que, de nuevo, recopilara listas de contactos, grabara o enviara fotos, audio, vídeos o coordenadas de geolocalización sin el permiso del usuario. Sobre el tema de la censura, los resultados del análisis muestran que no está claro si TikTok emplea la censura política de las publicaciones de los usuarios. Aparentemente Citizen Lab no probó la censura posterior a Douyin y
tanto TikTok como Douyin tienen un código fuente para la censura de búsqueda del lado del servidor, que es capaz de restringir los resultados de búsqueda de contenido etiquetado como discurso de odio, prevención del suicidio y sensible. Se sospecha que la restricción sensible se refiere a contenido que es políticamente sensible, pero no se pudo confirmar. Douyin restringe algunos términos políticos en la búsqueda y TikTok no restringe ninguna de las palabras clave en las búsquedas. Sobre el tema de la metodología, explicar brevemente cómo lo hicieron, que me parece interesante también. Bueno, como he dicho, analizaron el código fuente y lo correlaron con el tráfico de red capturado. Se pusieron también en plan, digamos, man in the middle, hombre en el medio, para capturar las peticiones HTTP. También estuvieron haciendo web scraping y análisis de datos, es decir, bueno, web scraping son técnicas que se utilizan para descargarse contenido de páginas web, y lo que hicieron fue dos web scrapers, uno para recopilar contenido existente y otro para verificar si el contenido recopilado todavía estaba disponible en la plataforma. Lo que hacían era crear mensajes o posts con contenido que querían determinar si se censuraba a posteriori, después de haberlo publicado. Y con el segundo scraper, pues miraban a ver si este mensaje se había eliminado. También automatizaron todo el tema de la operación, simulando al usuario en la aplicación, porque no se van a poner ahí a escribir, porque utilizaron miles de palabras, cientos o miles de palabras, y lo que hicieron fue básicamente en un dispositivo Android ruteado, pues utilizaron herramientas rutearon el Android con una herramienta que se llama Magisk, luego utilizaron Frida, que es una herramienta de instrumentación dinámica de código, para inyectar, funciones, para ejecutar funciones directamente desde el código de estas dos aplicaciones, sin tener que utilizar la interfaz de usuario, sin tener que tocar, la pantalla del móvil. Solo a nivel de línea de comandos se podía utilizar Frida para invocar las funciones de tanto TikTok como Douyin. También, como he dicho anteriormente, interceptaron el tráfico SSL-TLS para ver las peticiones que se estaban realizando. Utilizaron un Android 9 y la configuración regional que utilizaron, algo interesante, era el chino tradicional. Y para realizar el análisis de la aplicación Android, el típico archivo APK, que es necesaria para realizar la ingeniería inversa, pues se tiene que conseguir este archivo APK. Y hay varias formas de hacerlo. Por lo general, los investigadores descargan estos archivos de sitios de alojamiento APK de terceros, como APK Mirror y APK Pure. Estos sitios sirven a los usuarios que no tienen acceso a Google Play Store o que desean eludir sus restricciones de descarga, estos archivos APK. Los archivos de estos sitios son obtenidos primero por el propio servidor, como podría ser cualquiera de los dos, APK Mirror y APK Cure, o enviados por usuarios voluntarios. Dado que los archivos han pasado por manos de terceros, existe una mayor probabilidad de que fueran manipulados, de que tuvieran malware. Así que esta forma de conseguir el archivo APK no se recomienda. Alternativamente, lo que pueden hacer los investigadores es instalar la aplicación en su teléfono usando Google Play Store, si se tiene acceso, claro, y luego exportar los archivos APK usando una herramienta como ADB directamente, conectándose al teléfono Android desde tu sistema. Este enfoque garantiza la integridad de los archivos de la aplicación APK, pero no permite a los investigadores descargar aplicaciones que no están disponibles para su hardware específico o incluso para la región, porque también dependiendo de tu región te puedes descargar una versión u otra. Aparentemente Citizen Lab, de hecho, se descargó la aplicación con un cliente de Google Play Store de código abierto que se llama Aurora Store. Y
que ofrece la descarga de aplicaciones APK, de cualquier aplicación APK. Hubieron diversas limitaciones, y es que el código fuente de Douyin y TikTok es bastante complejo y bastante grande, según comenta Citizen Lab, y al igual que las diferencias entre ellos. Ya me imagino mirando el código de estas dos aplicaciones y luego además tenerlo que comparar. Dadas las limitaciones de tiempo, que no creo que no se menciona cuánto tiempo estuvieron, pero vamos a poner el enlace a su informe, que es bastante largo, tiene muchos detalles técnicos con capturas de pantalla, código que se le ha hecho ingeniería inversa y similares, pero no se pudo examinar todos los componentes y probar todas las aplicaciones y todas las funciones en todas las circunstancias que podrían darse. Así que igual no se han podido encontrar todos los problemas de seguridad, violaciones de privacidad y eventos de censura, aunque parece que al menos han encontrado problemas así a alto nivel en estos campos. Como he dicho, también solo se centran en Android y no en iOS, así que eso sería una limitación. Pero bueno, comentar el tema curioso este del código dinámico de Douyin. Pues aparentemente cuando probaron la aplicación Douyin el 21 de febrero de 2020, que lo hicieron el año pasado, Citizen Lab identificó algo inusual en el tráfico de inicio. Como estaban capturando el tráfico, vieron que hubo una solicitud HTTP para descargarse un archivo APK. El servidor en concreto no tiene es pstatp.com, no tiene ninguna denominación que digamos clara, directa con Douyin, TikTok o ByteDance. Pero bueno, este comportamiento indica que la aplicación descarga el código al inicio sin ninguna interacción del usuario, y a partir de esta observación se sospechó que Douyin tiene capacidad de cargar y ejecutar código descargado a través de Internet. Y por lo general, cuando los usuarios inician un programa, el sistema operativo se encarga del código del programa desde su ubicación de instalación en la memoria del sistema. Y el código de este programa no cambia a menos que se instale una versión más reciente. Pero en este caso, si un programa tiene capacidad de carga de código dinámico, pues se puede omitir este proceso y se puede, digamos, se puede modificar la aplicación en caliente, en tiempo real. Es como un parche en caliente. Y hay algunas preocupaciones comunes con respecto a la carga de código dinámico. Si el mecanismo de carga y descarga de código contiene alguna debilidad, digamos que se utiliza HTTP, un atacante podría aprovechar este proceso para ejecutar código malicioso, inyectar este código en este tráfico no cifrado que es HTTP. En 2016, los investigadores de Citizen Lab ya encontraron una instancia de este tipo en otra aplicación china que se llama UC Browser para Windows y Android. Aunque no me puse a investigar más al respecto, pero es algo que se ha utilizado en el pasado. Y en segundo lugar, incluso si el mecanismo de carga y descarga de código no contiene ninguna vulnerabilidad, si se hiciera, digamos, por SSL-TLS, la función de carga de código dinámico aún permite que la aplicación cargue código sin notificar al usuario, evitando el consentimiento de los usuarios para decidir qué programa puede ejecutarse en su dispositivo. Por ejemplo, el desarrollador puede enviar una actualización no deseada y los usuarios no tienen la opción de seguir usando la versión anterior. De hecho, Douyin contiene Meituan Robust, que es una biblioteca de código abierto de la empresa china Meituan. Y, según Meituan, Robust es una solución de hotfix, de parche en caliente de Android con alta compatibilidad y alta estabilidad. Robust puede corregir errores inmediatamente sin publicar APK, sin tener que republicarlo. Muy peligroso eso, porque al fin y al cabo estás pudiendo alterar la funcionalidad de la aplicación sin pasar por el flow de aprobación de Google a través de la App Store, de la Google Store. Sí, justo eso lo iba a cubrir más adelante, pero ahora que lo dices, sí, de hecho es una violación de la política de Play Store que dice que una aplicación, dice literalmente, una aplicación distribuida a través de Google Play
no puede modificarse, reemplazarse ni actualizarse mediante ningún método que no sea el mecanismo de actualización de Google Play. Y esta violación es probable que es una de las principales razones por las que Douyin no está disponible en Google Play Store. Y a juzgar por la abundancia de bibliotecas de soporte de parches en caliente desarrolladas por diferentes empresas chinas, porque parece que no solo es esta empresa Meituan que tiene este framework robust para los hotfixes, hay más empresas chinas que lo hacen. Los investigadores creen que esto es debido a que en el mercado chino prefieren las aplicaciones monolíticas, una aplicación que proporciona un conjunto completo de funcionalidades sin módulos externos, solo una simple aplicación, un simple archivo a descargarse. Y lo segundo es que para solucionar los problemas causados por las tiendas de aplicaciones chinas, o si hay algún fallo o lo que sea, aparentemente en China el mercado de tiendas de aplicaciones está muy fragmentado y cada tienda tiene sus políticas propias. Pues imagínate que si cada tienda tiene que revisar la aplicación que va a publicar, de nuevo por todos los temas legales con el gobierno chino. Si hay algún fallo o tienes que añadir una nueva funcionalidad en tu aplicación y eres un desarrollador de aplicaciones móviles, no quieres estarte otros 3 meses o el tiempo que es necesario que sea para que te apliquen, para que te aprueben tu aplicación, y entonces usas este tipo de carga de código dinámico para modificar y mejorar tu aplicación. En cualquier caso, los investigadores se pusieron a investigar con Frida, con este gran framework, y vieron que, de hecho, no utilizaba estas funciones, que las tiene, pero que no se activaron. Así que, tiene esta capacidad de parcheo en caliente, pero no se utilizan. Solo terminar con los resultados clave de esta investigación. El primero es que TikTok y Douyin no parecen exhibir un comportamiento malicioso. El segundo es que a pesar de no exhibir un comportamiento malicioso, Douyin contiene estas características de el código, la carga de código dinámico y la censura de búsqueda en el lado del servidor, aunque TikTok no contiene estas características. Mucho mejor, porque TikTok es la que se usa más en Estados Unidos y en el resto de China. En tercer lugar, las aplicaciones de Android de TikTok y Douyin comparten muchas partes de su código fuente y se concluye que ByteDance es el que desarrolla TikTok y Douyin partiendo de una base de código común y si luego se aplican personalizaciones en función del mercado. Y luego también comentar que tanto TikTok como Douyin tienen un código fuente que restringe los resultados de búsqueda de contenido etiquetado como discurso de odio, prevención del suicidio y delicado. Esto desde la propia aplicación antes de llegar al servidor. En cualquier caso, se comenta que la evidencia que se recopiló no es concluyente sobre si TikTok emplea la censura política de publicaciones de los usuarios y Douyin restringe algunos términos políticos en la búsqueda y TikTok no restringe ninguna de las palabras, al menos que los investigadores utilizaron. Pues sí, ¿no había en Estados Unidos una empresa comprado TikTok? O por lo menos recuerdo cuando había varias interesadas. Es que ya no me acuerdo si la compró una. Yo lo que sé es que le cambiaron el nombre, eso sí. No sé si eso significa que alguien la compró o no, pero en el informe comentan que en octubre de 2020 cambió el nombre a... no recuerdo el nombre, pero sí. Sí, porque aparte, acuérdate que fue cuando hubo esas semanas de que Trump decía que lo iban a prohibir, por temas de que habíamos cubierto también, de que, claro, TikTok, pues claro, eso es un montón de información biométrica, facial, que para entrenar algoritmos de reconocimiento. Lo del portapapeles, no, es una Sí, claro. función de prueba. Claro, sí, en episodios anteriores ya habíamos hablado de esto. Pues nada, queridos oyentes, esto ha sido el episodio por hoy. Esperemos que os haya gustado. Recordad que tenéis una cita en Twitch la semana que viene para debatir. Anunciaremos en Twitter, @tierra de hackers, cuándo, cómo, a qué hora. Estamos intentando, de hecho, jugar un poquito con las horas entre que yo estoy en San Francisco, Alexis en Nueva York, oyentes en España, oyentes en Latinoamérica. Entonces intentamos ahí jugar un poquito para encontrar la
la fecha que mejor os viene a vosotros. Pero lo dicho, nos vemos en vez de escucharnos la semana que viene. Hasta la vista, baby. Nos vemos y hablamos. Adiós, adiós. Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros. Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.